Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de electrotecnia. La primera clase, que fue la clase pasada, comenzamos a ver algunas definiciones sobre circuitos eléctricos. Ya vimos algunas notaciones, algunas convenciones, vimos que teníamos, por ejemplo, los sentidos de referencia, que teníamos el sentido de referencia pasivo y el sentido de referencia activo. Ya esto hay que tenerlo en consideración, especialmente en las clases que vienen. ¿Ya? Y lo último que alcanzamos a ver fue el concepto de tierra, que era un punto de referencia al que nosotros tomamos y que le asignamos un potencial C, ¿ya? Y que teníamos su análogo, por ejemplo, cuando nosotros queremos medir la altura de algo, ¿ya? Y nosotros siempre partimos desde el nivel mínimo, y a ese nivel mínimo le asignamos una altura cero, ¿ya? Y ese nivel mínimo, dependiendo de lo que nosotros queramos medir, puede ir cambiando, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final la altura es una diferencia, ¿ya? Lo mismo en el caso del voltaje, que es una diferencia de potencial. Tenemos lo que es la Tierra, que sería nuestro punto de referencia, ¿ya? Y con lo que tenemos que seguir ahora es con las leyes de Kirchhoff, o de Kirchhoff, ya en realidad se pronuncia Kirchhoff, pero nadie le debe decir así, ¿ya? Entonces, la ley de este señor, que es el que se ve en pantalla, Gustav Kirchhoff, un alemán, resultan de aproximaciones de las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Que describen lo que es el electromagnetismo. Son válidas para circuitos concentrados, ya que recuerden que son los circuitos que nosotros estamos viendo y vamos a ver en este curso, y que son circuitos en donde, desde el punto de vista de la teoría electromagnética, el circuito se reduce a una singularidad puntual, ¿ya? Entonces, en ese caso, son válidas las leyes de Kirchhoff, y las vamos a conocer formalmente por la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente, ¿ya? Y son dos leyes que nos van a permitir comenzar ya a trabajar con circuitos eléctricos y poder comenzar a describir su comportamiento en función de voltajes y corrientes, ¿ya? Entonces, la primera ley de Kirchhoff, vamos a revisar lo que es la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, esta ley establece que la suma algebraica, ojo, hay que tener, primero, mirar inmediatamente lo que dice aquí, la suma algebraica. Cuando hablamos de una suma algebraica nos referimos a que pueden haber términos que sean positivos y pueden haber términos que sean positivos, o sea, que sean negativos. ¿Ya? Entonces podemos encontrarnos con algún término positivo o con otro negativo. ¿Ya? Entonces eso tienen que tenerlo presente. Entonces esta ley establece que la suma algebraica de todos los voltajes de rama alrededor de un lazo es cero. ¿Ya? Y ahí aparece también lo que es la ecuación. Ahora, a lo mejor ustedes se estarán preguntando qué es un lazo. ¿Ya? Un lazo va a ser una trayectoria cerrada a través de un circuito eléctrico que comienza y termina en el mismo nodo, ¿ya? O sea, yo comienzo desde un nodo, comienzo a recorrer el circuito eléctrico pasando por los distintos nodos y vuelvo al mismo nodo. Eso es un lazo, ¿ya? Usando esta misma figura que tenemos acá, nosotros, por ejemplo, podríamos definir que si yo parto desde 3, puedo irme al nodo 4, y desde 4 vuelvo al 3, eso sería un lazo. ¿Ya? Lo mismo si también parto desde 3, voy también a 4, pero aquí voy hacia 2, hacia 1 y hacia 3, eso sería también un lazo. ¿Ya? También podría ir desde 3 a 4, después pasar por 6, ir a 2, a 1, a 3, y ahí tendría otro lazo. ¿Ya? Entonces son trayectorias cerradas que comienzan en un nodo y terminan en el mismo nodo. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para plantear la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, sabiendo lo que es un lazo, nosotros podemos decir de que la ley de Kirchhoff de voltaje establece que la suma de todos los voltajes que yo encuentre al recorrer ese lazo va a ser igual a cero. ¿Ya? Me dice acá que el lazo de un circuito es un sistema conservativo, ya que el trabajo neto para llevar una carga desde un nodo inicial al mismo nodo final es cero. ¿Ya? O sea, yo al final el trabajo total que realizo en este sistema conservativo es cero. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un pequeño circuito y un ejemplo que nos muestra que tenemos este elemento que está acá, este elemento y este elemento, y nosotros podríamos establecer un lazo. Aquí tendríamos un nodo, pasaríamos por aquí, por acá y por acá. ¿Ya? Y ahí tendríamos lo que es un lazo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a asignar los distintos voltajes a cada uno de los lazos? ¿Ya?
nosotros tomamos un sentido de referencia al realizar un lazo, por ejemplo, puede ser sentido horario o sentido antihorario, ¿ya? Eso es completamente a criterio de ustedes. Yo por lo general trabajo más haciéndolo en sentido horario, pero hacerlo en sentido antihorario nos da ecuaciones, prácticamente las mismas ecuaciones, y llegamos sí o sí a los mismos resultados. Por lo tanto, no es obligatorio usar un sentido u otro, ¿ya? Lo que sí es importante y lo que sí hay que tener claro al momento de yo uso un sentido es por el terminal en el que yo voy a estar entrando al elemento, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Tomemos, por ejemplo, este ejemplo, en donde tenemos el lazo 1, ¿ya? Entonces, en el caso del lazo 1, yo voy a estar recorriéndolo, como indica la figura, en sentido horario, ¿cierto? Entonces voy a estar recorriéndolo en sentido horario. Entonces, al estar recorriéndolo en sentido horario, yo tengo que fijarme por cuál terminal o por cuál parte del elemento estoy entrando, si estoy entrando por el positivo o estoy entrando por el negativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, este lazo, que tendría esta dirección, ¿ya? Tendría esa dirección, va a estar entrando por el positivo de este elemento R1. Entonces, si está entrando por el positivo, ¿ya? Se le asigna un valor positivo. Y si entra por el negativo, nosotros le asignamos un valor, o un signo, mejor dicho, un signo negativo, ¿ya? Entonces, para el caso de este lazo número 1, yo voy a tener que el sentido del lazo está haciendo que entremos por el terminal positivo de V1, pero en el caso de la fuente de tensión, que vale 12.6, nosotros vamos a estar entrando por el negativo, ¿ya? Entonces, estamos entrando por el positivo, y fíjense que acá en la ecuación, V1 sale como positivo. Mientras que con el mismo lazo, en este caso vamos a estar entrando por el negativo, y por lo tanto 12.6 aparece como negativo, ¿ya? En el caso del lazo 2, fíjense que ahora V1, seguimos el mismo sentido de referencia, pero ahora el lazo 2, al estar en el sentido de las agujas del reloj, ahora vamos a estar entrando por el terminal negativo de V1, y por lo tanto V1 va a tener un signo negativo, mientras que V2 va a tener un signo positivo, ¿ya? Y fíjense que además aquí se me muestra lo que es el lazo 3, ¿ya? Que el lazo 3 sería, si es que yo comienzo desde este nodo, voy acá, sigo por acá, llego a este, y recorro el circuito, ¿ya? O sea, lo que sería esto sería un lazo que contiene otros lazos más pequeños en su interior, ¿ya? Pero hay que tener ojo cuando nosotros trabajamos con lazos que tienen otros lazos más pequeños en su interior, ¿ya? Primero, vamos a definir que dentro de esto vamos a tener lo que es una malla, que es un lazo que no contiene ningún otro lazo en su interior. Ningún otro lazo en su interior. Bajo esa definición, el lazo 1 que nosotros tenemos ahí sería también una malla. El lazo 2 también sería una malla. Pero en el caso del lazo 3, ¿sería una malla? O sea, ¿tendría algún otro lazo en su interior? Sí, tiene dos. No tendría ningún otro lazo en su interior. Entonces, ¿por qué esto es importante tenerlo presente? Porque el lazo 3 me genera una ecuación que es una combinación lineal de las otras. ¿Qué quiere decir, en palabras quizás un tanto más simples, que sea una combinación lineal de las otras? Que esta ecuación es linealmente dependiente de las otras, y que por lo tanto
no me va a estar entregando información para yo poder resolver mi sistema. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso, porque en rigor se recomienda no trabajar con las ecuaciones de los lazos y trabajar solamente con las ecuaciones de las mallas, ¿ya? Porque si no, la ecuación que nosotros tenemos en el lazo nos podría entregar una ecuación que sea una combinación lineal de las otras ecuaciones, y que por lo tanto no nos va a estar entregando ninguna información adicional. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda hasta ahora con lo que es la primera ley de Kirchhoff? Ninguna duda, profe. ¿Todo claro? Súper. Entonces, para resumir un poco, la ley de Kirchhoff de voltaje expresa la ley de conservación de la energía, ya que fue algo que mencionamos al principio, de que en realidad el trabajo neto en todo el lazo es cero, y que por lo tanto por eso el voltaje debe ser cero, ya que el voltaje es la cantidad de trabajo necesaria para desplazar la carga de un punto a otro, ¿ya? Esto es súper importante también tenerlo presente. La ley de Kirchhoff de voltaje es independiente de la naturaleza de los elementos. Hasta ahora nosotros no hemos visto ningún elemento de circuito eléctrico más allá de la fuente de tensión. Posteriormente vamos a ver la fuente de voltaje independiente, fuente de voltaje dependiente, vamos a ver varios elementos, ¿ya? Pero independiente de los elementos que nosotros podamos revisar a lo largo del curso, la ley de Kirchhoff de voltaje sigue funcionando y se sigue aplicando exactamente de la misma forma. O sea, es completamente independiente de la naturaleza de los elementos o de los tipos de elementos que nosotros tengamos. ¿Ya? Y finalmente, la ley de Kirchhoff de voltaje nos impone una restricción lineal entre los voltajes de rama de un lazo. ¿Ya? Eso tiene que ver un poco con lo que les mencionaba, de que en ciertos casos se genera una ecuación que es combinación lineal de las otras. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con lo que es esta ley de Kirchhoff de voltaje? Voy relativamente rápido porque son cosas que ustedes ya vieron en electromagnetismo, ¿ya? Pero si voy muy rápido, ¿queda alguna duda? Me comenta. La otra ley que propuso este señor es la ley de Kirchhoff de corriente, o la LKC también, la otra era LKB, LKC, ¿ya? Esta ley también establece que la suma algebraica, nuevamente, aparece el término suma algebraica que hay que tener en cuenta, de todas las corrientes que entran a un nodo, o superficie cerrada, aquí debería decir que entran y salen. Ahí debería decir que entran, voy a arreglar la presentación, que entran y salen de un nodo o superficie cerrada, es cero. O sea, nosotros vamos a tener corrientes que van a estar entrando o saliendo de un nodo. Por ejemplo, acá cuando nosotros definíamos la dirección de las corrientes, podemos definir, por ejemplo, esta dirección de corriente de esta forma. Cuando nosotros definíamos las direcciones de corriente, vamos a tener que a cada uno de los nodos van a estar entrando o saliendo ciertas corrientes, ¿ya? Entonces, dependiendo de si yo a cuál le asigne el positivo o negativo, la suma algebraica de las corrientes que entran o salen a ese nodo tienen que ser cero. Eso es lo que me dice a mí la ley de Kirchhoff de corriente, ¿ya? Entonces, la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo o superficie cerrada. Esto también es importante porque después vamos a extender un poquito esta definición en algún momento y vamos a hablar también de superficie cerrada, ¿ya? Pero por ahora quedémonos solamente con lo que son los nodos. Entonces, la ley de Kirchhoff de corriente es una expresión de la ley de conservación de la carga, ¿ya? La carga que hay en alguna área, ya, o en alguna superficie cerrada, es indestructible. No puede perderse ni crearse, sino que tiene que conservarse, ¿ya? Obviamente estamos hablando de la carga que hay en alguna superficie cerrada. La carga particular podría en algún momento destruirse o perderse, ¿ya? Lógicamente bajo condiciones bastante extremas, ¿ya? Esto es importante. Para nosotros aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, debemos definir un sentido arbitrario para las corrientes que se consideran positivas, ¿ya? O sea, nosotros podemos definir de forma completamente arbitraria qué corrientes van a ser positivas y qué corrientes van a ser negativas, ¿ya?
De esta forma, nosotros podemos asumir que las corrientes que entran a un nodo son positivas, o que las corrientes que salen de un nodo son negativas, o sea, son positivas, ¿ya? Yo puedo asumir cualquiera de las dos, pero no ambas. Lógicamente no tendría sentido asumir ambas, ¿ya? Porque voy a llegar a una ecuación que no se puede resolver, ¿ya? Ustedes pueden asumir, ya, en cualquier ejercicio, cualquiera de las dos, o sea, las que entran son positivas, o las que salen son positivas, y por consecuencia la contraria sería negativa. Pero tienen que tener ojo de no asumir ambas, o sea, no decir que una que entra es positiva y una que sale también es positiva, porque si no, no se va a cumplir la expresión matemática, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? En donde tenemos acá nuestro nodo 1 y planteamos la ecuación respecto al nodo 1, ¿ya? Entonces, tenemos que la corriente que está entrando al nodo 1 sería IS, que estaría aquí, y tendríamos dos corrientes saliendo del nodo, que sería I1 e I2. Sería I1 e I2, ¿ya? En ese caso, al momento de aplicar el nodo 1, ¿qué se asumió para poder obtener esas ecuaciones? ¿Cuál corriente se asumió como positiva? ¿La que entra o la que sale? En este caso, exactamente, en este caso, son las corrientes que están entrando. O sea, I sub S son las que se toman como positivas. Y por consecuencia, las que están saliendo se toman como negativas, ¿ya? Y ocurre lo mismo en el caso del nodo 2, ¿ya? Porque fíjense que esta corriente I sub 2 es la misma que está entrando acá. Esta corriente I sub 1 sería la misma que está entrando acá, y naturalmente esta corriente que estaría saliendo acá entonces sería I sub S. Y se asume lo mismo en el nodo 2. Las corrientes que salen son negativas y las corrientes que están entrando son positivas. Pero nosotros podríamos haber asumido el caso contrario, o sea, en este caso se asume que corrientes entrantes positivas, ¿ya? Pero nosotros también podríamos haber asumido corrientes entrantes negativas, ¿ya? Negativas, ahí sí. Y habríamos llegado a ecuaciones muy similares. Por ejemplo, en el nodo 1, como estamos asumiendo que las corrientes entrantes son las negativas, llegamos a que menos I sub S más I sub 1 más I sub 2 es igual a 0. Y si nosotros ordenamos dejando una igualdad, vamos a obtener que I sub 1 más I sub 2 es igual a I sub S, que es la misma expresión que se obtuvo acá, ¿ya? Por lo tanto, ustedes pueden asumir que las que entran son positivas o las que salen son positivas, ¿ya? Van a llegar exactamente a las mismas ecuaciones, solamente van a ir cambiando los signos. ¿Yo qué les recomiendo? Traten de definir de una sola forma el ejercicio completo, porque si uno asume en un nodo que las que entran son positivas, en otro asumen que las que salen son positivas, podría generarse algún inconveniente, ¿ya? A no ser de que yo lo haga de una forma sistemática, que posteriormente vamos a verlo en los métodos de análisis, ¿ya? Pero al momento de aplicar solamente las leyes de Kirchhoff de corriente, hay que tener ojo con eso. Entonces, finalmente, la ley de corriente de Kirchhoff también es independiente de la naturaleza de los elementos, ¿ya? Aquí se mencionan algunos tipos de elementos, pueden ser lineales, no lineales, activos, pasivos, variantes o invariantes en el tiempo, ¿ya? O sea, lo mismo que en el caso de la ley de Kirchhoff de voltaje, independiente del elemento que yo tenga, la ley se va a cumplir igual, ¿ya? Y también la ley de Kirchhoff de corriente expresa la conservación de la carga en cualquier nodo, ¿ya? Aquí nosotros podríamos extender un poco esto en cualquier nodo o superficie cerrada, ¿ya?
sea, me expresa lo que es la ley de conservación de la carga. Chiquillos, ¿alguna duda con la ley de Kirchhoff de corriente? ¿Todo claro hasta acá? Todo claro. Entonces, aquí hay un pequeño ejercicio en donde nos piden encontrar I, que sería esta corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? O podríamos hacer. Tendríamos acá un nodo y plantearíamos la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo. ¿Ya? Y diríamos, primero, corrientes entrantes positivas. Y de ahí planteamos la ecuación, acá estarían entrando los 4 amperes, entonces 4 menos 1 menos I, y si resolvemos, naturalmente llegamos a que la corriente es igual a 3 amperes. ¿Ya? Si nosotros hubiésemos asumido que las corrientes entrantes son negativas, habríamos llegado igual a que I es igual a 3 amperes. ¿Ya? No habría hecho ninguna diferencia, simplemente habríamos tenido que tener cuidado con lo que son con los signos. ¿Ya? Otro ejercicio u otro ejemplo que podríamos aplicar es el que tenemos acá, en donde nos piden encontrar el voltaje V3, que es el que está acá, ¿ya? El que tenemos encerrado acá, y para eso nos dan el circuito y nos dan todo el resto de los voltajes, ¿ya? Entonces, nosotros en este caso podríamos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje con ese sentido de referencia y poder encontrar cuánto es el voltaje V3, ¿ya? Entonces, si nosotros comenzamos a resolver esto o comenzamos a plantear las ecuaciones, fíjense que del sentido de referencia yo estaría entrando por el positivo de BS2. Sin embargo, acá BS2 aparece como negativo, ¿ya? Entonces, me habré equivocado, habré cometido algún error, o quizás la ecuación estará mala. No, simplemente fue de que al momento de plantear esa ecuación, en realidad no se tomó ese sentido de referencia, sino que se tomó un sentido de referencia diferente. Sería en este caso un sentido de referencia contrario. ¿Ya? Entonces tienen que tener ojo con eso, porque lo que hace cuando yo cambio un sentido de referencia es cambiarme los signos de los términos de la ecuación, ¿ya? Pero en rigor estoy obteniendo la misma ecuación, ¿ok? Entonces, en ese caso, si nosotros tomamos esa dirección, vamos a tener menos BS2, porque estaríamos entrando por el menos, estaríamos entrando por el más de BS1, estaríamos entrando por el negativo de B1, estaríamos entrando por ahí, por acá, estaríamos entrando por el negativo de B3, sería negativo, y también por el negativo de B2. ¿Ya? Y si despejamos eso, llegamos a que V3 nos da 17 volt. ¿Ya? Ahora, si nosotros hubiésemos hecho esto mismo, pero en la dirección contraria, habríamos llegado, perdón, la dirección contraria, que sería ahí, habríamos llegado a que nuestra ecuación sería, acá, sería B3 más BS2 menos BS1 más B1 más B2 es igual a 0. Y si ustedes comparan estas dos ecuaciones, es como que una yo la multiplique por menos 1 y obtengo la otra. ¿Ya? O sea, son prácticamente, son en realidad la misma ecuación y me van a llevar al mismo resultado, que es que B3 es igual a 17 volt. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Como les decía, esto es algo que ustedes vieron en el electromagnetismo y que por lo tanto yo lo pasé relativamente rápido. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Todo claro?
Bueno, cualquier duda, después me la van consultando, ¿ya? Entonces, ese fue el primer tema, que era más una introducción, el ver algunas notaciones para nosotros ya poder empezar a trabajar directamente con elementos de circuitos eléctricos y posteriormente poder plantear circuitos eléctricos y obtener su comportamiento en términos de voltaje y corriente, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que empezar a revisar también lo que son los elementos resistivos, que son elementos muy importantes en lo que es los circuitos eléctricos, y lo que son las fuentes en redes eléctricas, ¿ya? Entonces, vamos a ver y mencionar un poco lo que son los resistores lineales, no lineales, variantes e invariantes, y vamos a acotar a que nosotros vamos a trabajar con un tipo de resistor, ¿ya? Vamos a comenzar a definir de una manera más formal las fuentes de voltaje y de corrientes independientes, y también vamos a trabajar y revisar lo que son las fuentes controladas o dependientes, ¿ya? Y vamos a ver que, si bien es cierto que ambas son fuentes, hay algunas diferencias fundamentales una respecto a la otra, ¿ya? Entonces, en cuanto a los elementos resistivos, un elemento de dos terminales, nosotros le vamos a llamar resistivo si en cualquier instante de tiempo o en todo momento el voltaje y la corriente satisfacen alguna relación que está definida en términos de, valga la redundancia, en términos de voltaje y corriente, ¿ya? O sea, todos los elementos que nosotros trabajemos en los circuitos eléctricos van a estar o deben estar definidos por alguna curva en el plano de voltaje versus corriente, o corriente versus voltaje, ¿ya? Entonces, todo elemento que tenga una curva que esté definida en este plano de voltaje-corriente, nosotros le vamos a llamar que es un elemento resistivo, ¿ya? Ojo, hay que hacer la diferencia entre hablar de un elemento resistivo, ¿ya?, y de hablar de una resistencia. Uno podría pensar que son lo mismo, pero en realidad no son lo mismo, ¿ya? Vamos a ver que la resistencia es un tipo de elemento resistivo, es un tipo de elemento resistivo lineal no variante, ¿ya? Pero es un tipo de elemento resistivo. Los elementos resistivos son varios, nosotros los vamos a ver rápidamente de manera genérica, y después vamos a acotar en cuáles vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, a esta curva que yo les decía que podríamos tener una curva que sea, por ejemplo, una recta o un intento de recta, podríamos tener una curva que sea exponencial, podríamos tener una curva que sea más logarítmica, ¿ya? Pero tenemos tres curvas diferentes ahí. Cualquiera de esas curvas que están definidas en términos de voltaje y corriente me van a estar denotando un elemento resistivo, ¿ya? Y a esa curva se le llama la característica del elemento resistivo, ¿ya? Y, como les mencionaba, nosotros vamos a tener 4 categorías de elementos resistivos. Podemos tener elementos resistivos lineales y no lineales, o elementos resistivos invariantes o variantes en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de estos? Lo vamos a ir viendo ahora. Vamos a partir con lo que son los elementos resistivos lineales invariantes, ¿ya? Entonces, para eso, aquí nosotros definimos lo que es la resistencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense que partimos hablando de lo que es la ley de Ohm, que me establece que la tensión a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del resistor. Nosotros podemos expresar la ley de Ohm como que el voltaje de este resistor es igual a la resistencia por la corriente, pero también podríamos decir que la corriente de este resistor es igual al voltaje partido por la resistencia, ¿ya? En este caso, nos estamos quedando con esta, porque es más claro de ver de que hay una relación entre voltaje y corriente, ¿ya? Entonces, esa relación es la que a mí me está dando, en realidad, el hecho de decir que la resistencia es un elemento resistivo, porque tiene una característica de voltaje y corriente, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros definimos nuestro primer elemento, ¿ya? Elemento de circuitos eléctricos y elemento resistivo, que es la resistencia, ¿ya? La resistencia de un elemento denota la capacidad que tiene para resistirse al flujo de la corriente, ¿ya? Y las resistencias van a ser uno de los elementos que más vamos a trabajar, y los vamos a trabajar muchas veces mediante la ley de Ohm, y posteriormente vamos a ver cómo enlazar la ley de Ohm
con lo que son la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente, ¿ya? Entonces, esta relación de la ley de Ohm me expresa a mí que la resistencia es un elemento resistivo, lineal e invariante, con el símbolo que tenemos acá, ¿ya? Símbolo de la resistencia. ¿Ya? Entonces, la resistencia es un ejemplo de un elemento resistivo que es lineal, ¿ya? O sea, cumple con una característica lineal, y además es invariante en el tiempo, ¿ya? O sea, la resistencia va a depender solamente del valor de voltaje y de corriente. No va a cambiar su valor respecto al tiempo. ¿Ok? Los elementos resistivos lineales invariantes, principalmente sus características son que la recta debe pasar por el origen y la curva debe ser una función que sea independiente del tiempo. ¿Ya? O sea, ahí se puede ver de que en realidad la resistencia es una recta que pasa por el origen. ¿Ya? Eso es. Ahora, bajo la misma ley de Ohm, recordemos la ley de Ohm que me dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, bajo esa misma lógica, o también podemos verlo, corriente es igual a voltaje partido por resistencia, tomando esta como referencia, vamos a tener dos casos límites, ¿ya? Vamos a tener el caso límite en el que tengamos un circuito abierto, que nosotros lo denotamos de esta forma, ¿ya? Un circuito abierto, que su corriente es igual a 0 y su voltaje podría ser distinto de 0. Podría ser distinto de 0, como podría también ser 0, pero puede haber un voltaje en un circuito abierto. Y en ese caso, nosotros estamos hablando de que la resistencia tiende a infinito. Es un caso extremo en donde la resistencia tiende a infinito. ¿Ya? Tenemos el otro caso, que es el cortocircuito, nosotros lo denotamos de esta forma, y que en este caso es el voltaje el que es 0, y la corriente podría ser distinto de 0. Y en el caso del cortocircuito, la resistencia es igual a 0. ¿Ya? Ahora, uno a veces se pregunta, o no sé, uno escucha de repente en algún cartoon o en algo, ocurrió un cortocircuito, y por eso hubo una falla. Entonces aquí nosotros estamos definiendo lo que es un cortocircuito de forma eléctrica, o sea, quiere decir que mi resistencia es 0 y que por lo tanto no voy a tener voltaje y podría eventualmente tener corriente. ¿Se les ocurre a ustedes por qué ocurren fallas cuando en realidad ocurre un cortocircuito? ¿O qué problema podría introducir el hecho de que ocurra un cortocircuito? ¿Qué podría implicar que en algún circuito eléctrico o electrónico ocurriera un cortocircuito y por qué eso genera fallas? ¿No? Lo que ocurre muchas veces es que al ocurrir un cortocircuito, como dice ahí, la resistencia se va a 0. Entonces, ¿qué pasa en esta misma relación? Si este elemento tiende a 0, este elemento que está acá va a tender al infinito. Naturalmente, de forma práctica, nunca va a llegar al infinito, pero la corriente lo que va a hacer es dispararse y empezar a ser muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y las corrientes muy grandes tienden a dañar los dispositivos. Al generarse esa corriente grande, también se genera calor, y muchas veces los dispositivos se dañan, o tal como dicen ahí en el chat, también se quema el circuito, porque al generarse mucha corriente, se empieza a generar calor, a veces pueden empezar incluso a salir chispas, y se generan incendios, y el circuito se quema y por lo general queda completamente inutilizado. Entonces, cuando nosotros hablamos de que no hubo una falla porque hubo un cortocircuito, lo que está pasando es eso. Al haber un cortocircuito, no hay nada que limite la corriente, ¿ya? Sino que al contrario, la resistencia se va a cero o se hace muy, muy, muy baja. O al hacerse muy, muy, muy baja, la corriente aumenta, 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 y eso genera daños, en la mayoría de los casos, irreparables en los circuitos. ¿Ya?
¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Todo bien? Como les digo, voy relativamente rápido, quizás sienten que voy muy lento, pero cualquier cosa me señalan por el chat o por el micrófono, ¿ya? Entonces, para poder definir un poquito mejor lo que es la resistencia, ¿ya? Y poder englobarla, eh, por lo general, la resistencia, como les decía, denota la capacidad de un elemento de poder resistirse al flujo de la corriente, ¿ya? Ahora, esto va a depender naturalmente del material que nosotros tengamos, y en ese sentido nosotros definimos los materiales en tres tipos: lo que son los conductores, que son buenos, valga la redundancia, buenos conductores de la electricidad, o por otro lado, no ofrecen una gran resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Vamos a tener los semiconductores, que no alcanzan a ser ni conductores ni aisladores. Uno podría pensar de forma intuitiva, quizás ya, pero entonces, si no me sirven para conducir, pero tampoco me sirven para aislar, entonces como que no me sirven mucho, ¿ya? Y en realidad es todo lo contrario. Los semiconductores son un tremendo tema dentro de lo que es, en especial, la electrónica, y hay muchos dispositivos que se trabajan con semiconductores. Ya nosotros no los vamos a ver, pero los semiconductores son muy, yo creo que me quedo corto con los muy importantes en lo que es la electrónica y también en lo que es la eléctrica, ¿ya? O lo que es la electricidad en general. Y por otro lado también tenemos los aisladores, que de plano evitan que haya circulación de corriente eléctrica, ¿ya? O sea, necesitamos mucho trabajo, mucha energía para poder hacer un flujo de corriente dentro de algún elemento que sea un aislador, ¿ya? Y que representan estos números que están acá, representan lo que nosotros hablamos como la resistividad, que en realidad es una característica intrínseca a cada elemento, y que se relaciona con la resistencia mediante esa fórmula, en donde nosotros acá tenemos lo que es la resistividad, este es el largo que está acá, y este es el área de la sección transversal. Entonces, ¿de qué depende la resistencia? O una resistencia, si nosotros queremos construir una, depende de las dimensiones, ya depende del largo que sea, depende del área de la sección transversal, y también va a depender de la resistividad. Entonces yo puedo también jugar un poco con el largo, con el área de la sección transversal, para ir jugando y poder obtener valores de resistencia fijos o deseados. Ya por eso nosotros en laboratorios, por ejemplo, tenemos resistencias de ciertos valores o de ciertos ohms. ¿Ya? Y eso es porque se juega un poco también con el largo, con el área de la sección transversal, y si utilizamos siempre el mismo elemento, vamos a poder controlar cuánto es la resistividad. ¿Ya? Y para un poco cerrar esto de los conductores, semiconductores y aisladores, ya esto un poquito para contextualizar un poco mejor el tema, también están lo que son los superconductores, ¿ya? Que por lo general son elementos que presentan una resistencia eléctrica de 0, ¿ya? Pero para eso se requiere que estén a temperaturas muy bajas, ¿ya? O sea, cerca de lo que es el cero absoluto. Fíjense que fueron descubiertos en 1911 a 23 grados Kelvin, ¿ya? Y lo que se busca hoy en día es poder obtener estos superconductores a temperaturas más elevadas. ¿Ya? ¿Se imaginan? Nos vendieran un elemento que fuese un superconductor, pero que solamente puede estar a 23 grados Kelvin. 23 grados Kelvin es en realidad muy bajo, ya serían menos 250 grados Celsius, y ahí de hecho es imposible que nosotros estemos vivos a esa temperatura, ¿ya? Pero hay elementos que utilizan estos superconductores, ¿ya? Y que la idea y parte del avance de la electrónica es poder utilizarlos estos a temperaturas ambientes, ¿ya? Porque naturalmente solucionarían varios problemas, partiendo por el hecho de que los circuitos podrían calentarse, ¿ya? Quizás algún día estemos vivos cuando estos superconductores sean una tecnología disponible para todos. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? No, profe.
También vamos a tener lo que son los elementos resistivos lineales variantes, ¿ya? Que recuerden que cuando hablamos de variantes quiere decir que van a variar respecto al tiempo, ¿ya? O pueden variar respecto al tiempo, y por ejemplo, acá tenemos lo que es un potenciómetro, que básicamente es una resistencia variable, ¿ya? Tiene un contacto, y yo, a medida que voy moviendo ese contacto, el valor de la resistencia va cambiando, y va generando diferentes curvas, como se ve acá, ¿ya? Ahora, eso yo podría cambiarlo de forma manual cada cierto tiempo, o podría programar algún elemento para que cada cierto tiempo vaya haciendo un ajuste y yo ir obteniendo diferentes resistencias. ¿Ya? Eso sería un elemento resistivo lineal variante, que nosotros en este curso no lo vamos a ver. ¿Ya? Otro ejemplo también podría ser los interruptores, ¿ya? Estos quizás son un poco más hogareños. Nosotros lo que tenemos en realidad cuando encendemos o apagamos la luz es un interruptor que nosotros lo podemos definir como un elemento resistivo lineal variante, pero que está en casos extremos, ¿ya? Entonces, ustedes podrían decir, oye, aprieta el interruptor para encender la luz, o aprieta el elemento resistivo lineal variante para encender la luz, ¿ya? Yo optaría por decirle interruptor. Pero lo que hace básicamente es que en un momento nosotros tenemos un circuito abierto y en otro momento tenemos un circuito cerrado o un cortocircuito, ¿ya? Por lo general es preferible hablar de circuito abierto, circuito cerrado, y no referirse a necesariamente a un cortocircuito, aunque aquí también es mencionado y también es completamente válido. Entonces lo que ustedes están haciendo es, dependiendo del tiempo o en el momento en el que ustedes enciendan o apaguen el switch, estamos pasando a un elemento que tiene una resistencia muy alta y después pasando a un momento que tiene una resistencia muy baja. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces sería un ejemplo de un elemento resistivo lineal variante, o sea que va a variar respecto al tiempo, no necesariamente de manera periódica. ¿Ya? Nosotros no estamos cada una hora, por ejemplo, encendiendo la luz para que esto sea de forma periódica. O sea, cuando habla de que es variante en el tiempo, quiere decir solamente que cambia respecto al tiempo, no necesariamente con una periodicidad o no necesariamente cada cierto tiempo, simplemente que cambia en algún momento. ¿Ya? También tenemos los elementos resistivos no lineales, invariantes, por ejemplo, un diodo, que es un elemento semiconductor, como les mencionaba antes, y que su ecuación de corriente se define de esa forma, ¿ya? Con todas las constantes que están acá. Ya es algo que nosotros no revisamos en el curso, solamente se los muestro para que ustedes sepan que también hay elementos que son no lineales invariantes. O sea que este no depende del tiempo, a no ser de que el voltaje aquí es de forma implícita dependa del tiempo, ¿ya? Y otro elemento resistivo no lineal invariante sería el diodo ideal, que a veces se comporta como un circuito abierto, bajo ciertas condiciones, y bajo otras condiciones se comporta como un circuito cerrado, ¿ya? Son elementos que nosotros no vamos a ver, pero que es bueno mencionarlos para que sepan que en realidad hay varios elementos y que no se definió resistivos no lineales, variantes o invariantes por gusto, sino que es para categorizar una serie de elementos que nosotros tenemos en el mundo de la electricidad. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Nosotros, de todos los elementos que... Dígame. Ahí sería algo como potencia, que era igual al voltaje por la corriente, ¿no? ¿En cuál caso? Ahí dice la potencia entregada al diodo ideal. ¿Eso Claro. ocurre solamente en el diodo o en todo? No, lo que pasa es que aquí hay que tener presente de que me habla de diodo ideal. Entonces, al hablarme de un elemento ideal, nosotros que estamos hablando de que si es un elemento pasivo, va a estar absorbiendo toda la potencia, no va a haber ninguna pérdida, y si es un elemento activo, va a estar entregando toda su potencia. En este caso, lo que me está diciendo es que al ser un diodo ideal, el diodo solamente está absorbiendo la potencia que necesita, o no está disipando potencia. Eso solamente se cumple en el caso de que sea un elemento ideal. ¿Ya? En los diodos reales sí tenemos una pérdida de potencia. ¿Ya? No sé si eso responde la pregunta, Sí. pero cada vez que un elemento es ideal, nosotros no nos preocupamos de que haya pérdidas de potencia, ya sea al entregar o al absorber. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo. En el caso del diodo real, el comportamiento es un tanto diferente y hay una pequeña pérdida de potencia.
¿Alguna otra duda, chiquillos? Otros elementos que nosotros tenemos que revisar son lo que son las fuentes independientes ideales. Nosotros acá vamos a trabajar en todo momento con elementos ideales, ¿ya? Y si bien es cierto, uno podría decir, pucha, pero está un poco alejado de lo que es la realidad, no es tan así, sino que los elementos ideales nos entregan un buen marco para nosotros tener una idea bastante clara de cómo se comportan los circuitos en la vida real, ¿ya? Quizás vamos a tener una leve diferencia porque en la realidad los valores no son tan precisos, ya hay un pequeño margen, pero el comportamiento en sí es prácticamente el mismo, ¿ya? Entonces, el primer elemento que nosotros vamos a revisar es lo que es la fuente independiente de voltaje, ¿ya? Entonces, en términos un poco más rigurosos, una fuente independiente de voltaje es un elemento de dos terminales que va a mantener un voltaje determinado en sus terminales, ¿ya? Independiente de la corriente que fluya, independiente de otros elementos, el voltaje que tiene en sus terminales, o sea, el voltaje que hay entre este punto A y este punto B que está acá, siempre es el mismo, ¿ya? Esta corriente que está acá va a depender de lo que yo le pueda conectar acá a este circuito arbitrario. Si tiene mucha resistencia, poca resistencia, si está serie, si está en paralelo, que son cosas que vamos a ver después, etcétera, etcétera. Pero va a depender del circuito, ya, la corriente. Pero el voltaje que hay entre A y B, el voltaje que tiene esta fuente, va a ser en todo momento el mismo. No va a depender del tiempo, no va a depender de, de los elementos que yo le conecte al circuito, ¿ya? Después vamos a ver que hay unas fuentes que sí dependen del tiempo y que van a tener diferentes formas de onda, no necesariamente una línea recta, ¿ya? Pero, aunque dependa del tiempo, va a ser siempre la misma forma, ¿ya? O sea, no va a depender de ningún otro elemento. Entonces, si nosotros hablamos de que ahora, si esta fuente se va a cero, o sea, si el voltaje de la fuente es cero, para todo tiempo nosotros ahí hablamos de un caso extremo, el caso que se convierte en un cortocircuito, ¿ya? Si es que el valor de la fuente se va a cero. Entonces, una fuente independiente de voltaje es un elemento que va a mantener un voltaje constante en sus terminales, ¿ya? Un voltaje que además va a venir determinado y que nosotros, en la gran mayoría de los casos, lo vamos a conocer. Y por otro lado, también vamos a tener lo que es la fuente independiente de corriente, que es análoga a la fuente independiente de voltaje, pero lo que va a hacer ahora es mantener una corriente determinada, ¿ya? O sea, va a hacer que hacia este circuito fluya una corriente, en este caso sería I sub S. Y esa corriente no va a depender del voltaje que tenga el circuito arbitrario, tampoco va a depender del posible voltaje que pueda tener la fuente. O sea, nosotros podríamos tener acá la fuente que tenga un cierto voltaje, B sub S. Ese voltaje puede ser 10, 20, 30, 5, menos 8, menos 20, da lo mismo. Pero la corriente que me impone esta fuente de corriente es siempre la misma. O sea, lo que hacen las fuentes de voltaje independientes y la fuente de corriente independiente es imponer su valor. La fuente independiente de voltaje me impone un voltaje. La fuente independiente de corriente me impone una corriente y me dice, mira, por acá la corriente va a ser este valor. No puede cambiar. Naturalmente va a haber casos muy extremos, y que probablemente son fallas de diseño, en donde sí podría cambiar, ¿ya? Pero en su concepción misma de cómo funcionan estos elementos, no necesariamente es así, ¿ya? Y no va a cambiar. Entonces lo que hacen es imponerme un voltaje e imponerme una corriente. En el caso de la fuente independiente de voltaje, me impone un voltaje, la corriente puede cambiar y va a depender del circuito arbitrario al que yo la conecte. Y en el caso de la fuente independiente de corriente, me va a imponer una corriente y el voltaje que ella tenga va a depender del circuito arbitrario al que yo la conecte, ¿ya? Y si esta fuente de corriente por algún motivo es cero o se apaga, se va a reducir a lo que es un circuito abierto, ¿ya?
Chiquillos, ¿alguna duda con esto? Pasemos ahora a ver lo que es un pequeño ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer en este ejercicio, como se ve ahí? Podríamos aplicar directamente la ley de Kirchhoff de corriente, ¿ya? O sea, de voltaje, perdón, que sería la que está acá, ¿ya? Entonces, si yo la aplico con esa dirección, voy a llegar a que voy a estar entrando al voltaje de 20 por el signo negativo, entonces sería menos 20 más V1 menos V2 es igual a 0, ¿ya? Después, lo que yo puedo asumir es que la misma corriente está circulando por todo el circuito, ¿ya? Porque están conectados en serie. Entonces, como es la misma corriente que está circulando por todo el circuito, yo voy a poder plantear que V1 es en realidad 2 veces esa corriente, y V2 es menos 3 veces esa corriente, ¿ya? Aquí lo que se usa es la ley de Ohm. Ley de Ohm, que me dice que el voltaje es igual a la resistencia multiplicado por la corriente, ¿ya? Y si yo tomo esos dos valores y los reemplazo en la ecuación que tengo arriba, llego a lo que tengo acá, y con eso yo voy a poder determinar cuánto es la corriente total en el circuito, y con la corriente total podría determinar cada uno de los voltajes, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de revisar este ejemplo? Es el hecho de observar, más allá de que hayamos asumido que la corriente es la misma porque están en serie, algo que vamos a ver un poco más adelante, sino que es el observar y el reforzar la idea de que el voltaje y la corriente en las resistencias, ¿ya? En las resistencias están relacionadas mediante la ley de Ohm, y que por lo tanto, si yo tengo algo expresado en términos de voltaje, voy a poder expresarlo también en términos de corriente y viceversa, porque el valor de las resistencias yo por lo general lo tengo, y tengo que encontrar ya sea el voltaje o ya sea la corriente, ¿ya? Pero además, si yo encuentro uno de ellos, por consecuencia voy a encontrar y voy a poder encontrar el otro. En el caso de este ejercicio, nosotros lo primero que hicimos fue encontrar la corriente, y con esa corriente nosotros logramos encontrar cada uno de los voltajes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos están relacionados mediante lo que es la ley de Ohm, ¿ya? Y lo último que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Es lo que son las fuentes controladas. Habíamos partido viendo las fuentes independientes de voltaje y de corriente, y ahora vamos a ver lo que son las fuentes controladas o dependientes, ¿ya? Entonces, las fuentes controladas o dependientes son elementos activos, en principio son activos, en que la magnitud de la fuente, o sea, el cuánto voltaje o el cuánta corriente va a estar entregando esta fuente, se va a controlar por medio de otra tensión o corriente que existe en el circuito, ¿ya? Estas son bastante útiles modelando dispositivos y circuitos electrónicos, y nosotros las expresamos de esta forma. Recuerden que la fuente independiente de tensión era un circulito, ¿ya? Lo mismo, la fuente independiente de corriente, y en el caso de la fuente, cuando es una fuente independiente, en vez de expresarse con un círculo, nosotros la vamos a expresar con un rombo, ¿ya? De esa forma, ¿ya? O en forma de diamante, tal como se muestra ahí en la figura, ¿ya? Entonces, las fuentes controladas o fuentes dependientes van a ser fuentes de tensión o corriente que su valor va a depender de otros elementos del circuito, ¿ya? Y en base a eso, nosotros vamos a tener 4 tipos, ¿ya? Vamos a tener 4 tipos de fuentes independientes. Vamos a tener una fuente de corriente que es controlada por otra corriente. Vamos a tener una fuente de corriente que es controlada por una tensión. Vamos a tener una fuente de tensión que es controlada por otra tensión. Y vamos a tener una fuente de tensión que es controlada por corriente, ¿ya? Entonces, yo las voy a dibujar acá. Podemos tener fuente de corriente
fuente de corriente controlada por corriente. ¿Ya? Y va a ser un elemento, tal como lo vimos aquí, tiene que ser una fuente de corriente, y el valor de esta fuente de corriente, le vamos a llamar I sub 1, va a ser igual a algún factor K, ¿ya? K es un número que pertenece a los reales, ¿ya? Puede ser cualquier número, va a ser un factor que va a estar multiplicando al valor por alguna otra corriente arbitraria I sub 0. I sub 0, I sub 1, I sub 2, etc. ¿Ya? Pero va a ser alguna corriente que va a venir definida en el circuito. ¿Ya? De la misma forma, vamos a tener también la fuente de corriente controlada por voltaje. Va a ser la misma fuente I sub 1, pero ahora va a estar multiplicada por algún voltaje V sub 0. ¿Ya? También tenemos fuente de voltaje controlada por corriente. En este caso es una fuente de tensión o de voltaje. El voltaje que entrega esta fuente también es igual a algún factor K multiplicado por alguna corriente del circuito. Y finalmente, fuente de voltaje controlada por voltaje. Y en ese caso, también vamos a tener algún voltaje, pero ahora va a estar multiplicado por un voltaje. ¿Ya? Entonces, vamos a tener estos 4 tipos de fuentes controladas o dependientes que me van a estar entregando un valor que va a depender de otra variable del circuito. ¿Ya? ¿De qué forma voy a identificar yo cuando una fuente es independiente o dependiente? Bueno, las fuentes dependientes tienen esta forma de rombo que aparece aquí, mientras que las fuentes independientes tienen, son expresadas mediante un círculo. Y después yo me podría preguntar, ¿cómo voy a identificar qué tipo de fuente es? La fuente de voltaje va a tener estos símbolos más y menos, ¿ya? Como acá, y la fuente de corriente va a tener esta dirección. Si en el caso de ser una fuente dependiente, ¿ya? Primero me fijo qué tipo de fuente es, y después es este valor el que me dice por cuál es controlada, ¿ya? Si ese valor es una corriente, es una fuente controlada por corriente, y si es un voltaje, es una fuente controlada por voltaje, ¿ya? Entonces, tomando eso mismo, tenemos el circuito que está ahí, en donde nos dicen que tenemos que determinar el valor de V sub 0 y el valor de esta corriente, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos nosotros es aplicar una ley de Kirchhoff de voltaje en este lazo 1, ¿ya? Esta ley es la que aparece ahí y sería menos 12, porque estaríamos entrando por el terminal negativo. Este voltaje que tendríamos ahí, nosotros le podríamos decir que es el voltaje de la resistencia de 4 ohm, y nosotros lo vamos a poder expresar también como 4 veces esta corriente I, ¿ya? Mediante ley de Ohm. Luego viene una fuente de tensión dependiente, 2V sub 0, entonces tendríamos 2V sub 0, tendríamos una fuente de tensión independiente, menos 4, y después tendríamos menos V sub 0. Eso es igual a 0, ¿ya? Entonces, si nosotros despejamos toda esta ecuación,
llegamos a que hay una relación directa entre V sub 0 y la corriente del circuito, que sería V sub 0 igual a menos 6I. ¿Ya? Si nosotros sustituimos en la ecuación, llegamos a que la corriente del circuito es menos 8 amperes y que por lo tanto el voltaje V sub 0 es 48 volt. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de este ejemplo? Y con esto ya terminamos. Es que, fíjense que aquí aparece una fuente dependiente de tensión que es controlada por tensión. Y nosotros al momento de llevarla a la ley de Kirchhoff de voltaje, escribimos tal cual el voltaje de esa fuente, porque ese es el valor del voltaje. O sea, el valor de ese voltaje es dependiente de los otros, de algún otro valor del circuito. En este caso sería dependiente de V sub 0. Por lo tanto, sigue siendo un valor numérico de voltaje y yo lo tengo que anotar en la ecuación de la misma forma. ¿Ya? Y el resto es tal cual habíamos resolvido el ejemplo anterior. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Dígame. Que en la ecuación ya hay un menos V sub 0 al final, ¿cierto? Que ya hizo el más 2 V sub 0 menos 4 menos V sub 0. Ajá. Luego dice, V sub 0 es igual a menos 6i. ¿El menos no está de más ahí? A ver, revisemos. Entonces, tendríamos menos 12, menos 4, tendríamos que... lo que pasa es que, fíjate que aquí viene, esa es una muy buena pregunta. Ahora entendí. Lo que ocurre es que nosotros que estamos tomando que la corriente I está entrando por acá, ¿cierto? Entonces, como está entrando por acá, nosotros que estamos asumiendo que la resistencia es un elemento pasivo, porque de hecho es un elemento pasivo, y la corriente va a estar entrando por el terminal negativo. Entonces, al estar entrando por el terminal negativo, nosotros la vamos a tener que tomar como un menos, ¿ya? Porque recuerden de que es un elemento pasivo, ¿ya? Entonces, por eso está el menos 6i en esa parte, porque a nosotros al momento de plantearnos que este voltaje V sub 0 nos impusieron que ese era el positivo y el negativo, ¿ya? Por eso viene ese menos 6i, y de hecho si yo no anoto ese menos 6i, probablemente voy a llegar a los mismos resultados, pero con signo cambiado, lo cual no estaría del todo incorrecto, pero tampoco sería completamente correcto. ¿Queda claro? Vale, profe, gracias. Sí, sí. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Entonces, quedamos hasta acá. De hecho, quedaba solamente un ejercicio, un ejemplo más, que lo podemos revisar en la otra clase, y ya en la otra clase comenzaríamos a ver lo que son las resistencias, tipos de conexiones en las resistencias, y cómo nosotros vamos a ir reduciendo estas resistencias. ¿Ya? Así que estén muy bien, que tengan una excelente semana, y nos vemos el día viernes. Chao, chao. Nos vemos.